Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, pues llegamos al final de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Entonces vamos a ver ya el cierre de esta carta. Vamos a ver los versículos finales, versículos del 14 al 18 que nos tocan el día de hoy. Y bueno, les voy a invitar a que nos pongamos de pie, vamos a leer esta porción. Colosenses capítulo 4, versículos del 14 al 18. Vamos a prestar atención. Dice la palabra de nuestro Dios así. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta mañana, conscientes de que estamos delante de tu presencia, te damos gracias, porque sabemos que tú nos has traído con el propósito de edificar nuestras vidas. Por tal motivo te pedimos en este momento que cada uno de los que estamos aquí aprendamos a hacer cartas de nuestra vida que pueda ser leída por los demás y que honren y glorifiquen siempre tu nombre. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que los ojos de los demás están puestos en nosotros, sabiendo que somos tus hijos y pueblo tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, por favor? Después de haber visto hace 8 días a 6 de los colaboradores fieles del apóstol Pablo en los versículos del 7 al 13 del capítulo 4 de los Colosenses, hoy nos toca cerrar, mis hermanos, dicha carta haciendo una analogía, es decir, una relación entre dos cosas distintas. Dicha relación la haremos entre las cartas de Colosenses y la de la Odisea con las cartas de la vida de Lucas, Demas, Ninfas y Arquipo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la vida de cada uno de nosotros, a través de nuestras acciones, son una carta abierta y leída para los demás? Lo acabamos de leer ahorita, en 2 de Corintios, capítulo número 3, versículos del 1 en adelante. Específicamente el versículo número 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos vosotros. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Lo que está diciendo en pocas palabras es lo siguiente. Él dice que todos nosotros somos una carta abierta para los demás. Una carta en la cual los demás pueden leer nuestras acciones. ¿Qué es lo que hay en cada uno de nosotros? Tu vida y mi vida son una carta que puede ser leída por los demás. Dicho en otras palabras, o muy sencillamente, nosotros somos un testimonio, hermanos, para los demás. Por eso es que los demás nos están, ¿qué? Observando y viendo. Ahora, yo pregunto, ¿qué tipo de carta somos para los demás? ¿Qué tipo de carta eres tú para los demás? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué tipo de carta eres tú para Dios? ¿Qué es lo que Dios puede estar viendo y leyendo en tu vida?
Eso es muy importante. En estos últimos versículos, del 7 al 18, encontramos nosotros básicamente la salutación, es decir, el saludo de despedida del apóstol Pablo, así como lo señala específicamente el versículo número 18, con la expresión que menciona ahí el apóstol Pablo diciendo, la salutación de mi propia ¿qué? De mi propia mano. Así pues, en esta mañana, mis hermanos, vamos a ver 6 tipos de cartas, muy rápidamente. 6 tipos de cartas que se mencionan aquí. En primer lugar, vamos a ver la carta de los colosenses, que se menciona ahí en el versículo 16a, la carta de la suficiencia de Cristo. En segundo lugar, vamos a ver rápidamente la carta a la Odisea, la carta de la iglesia a la Odisea, que específicamente el apóstol Pablo se refiere a ella como la carta a los Efesios. La carta de la iglesia, que es edificio y morada de Dios, versículo 16b. Y luego vamos a hacer la analogía de estas cartas con la vida de Lucas. Y vamos a ver a Lucas, una carta de un médico a disposición, versículo 14a. Luego vamos a ver la carta de Demas a través de su vida. Demas, una carta de un amante del mundo. Y esto es muy importante, aquí vamos a hacer un énfasis muy importante en Demas, versículo 14b. Luego vamos a ver a Ninfas, o una carta de un hospedante de la iglesia, Ninfas, versículo 15. Y por último, vamos a ver la carta de Arquipo, una carta de un compañero de milicia, versículo número 17. 6 cartas rápidamente, 6 tipos de cartas. Podríamos incluir la tuya también, si gustas aquí. ¿Verdad? A la primera, Colosenses, la carta de los Colosenses. Es conocida como la carta de la suficiencia de Cristo. Vean ustedes ahí el versículo 16a. Cuando esta carta de los Colosenses haya sido leída a vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la Odisea, de los laodicenses. El apóstol Pablo está instruyendo y mandando tanto a los colosenses como a los de la Odisea o los laodicenses a intercambiar las cartas. Es decir, la carta de los colosenses también debe de ser leída en la Odisea y la de la Odisea debe de ser en Colosas. Ahora bien, la carta de los colosenses es conocida como la carta de la suficiencia en Jesucristo, en Cristo, la carta de la suficiencia en Cristo. Que una de las grandes verdades, mis hermanos, contenida en esta carta, es la declaración de que Jesucristo es completamente suficiente. Esto es, no se necesita de algo más. Cristo es tan completo que no hay otro Dios fuera de él. Recordemos que para los colosenses herejes o falsos maestros decían y enseñaban que además de Cristo se necesita algo más, debido a que Él no es suficiente. Eso es lo que decían los herejes o los falsos maestros. Además de ciertas filosofías gnósticas que estaban tratando de introducir en la iglesia y apartar a los creyentes de la verdad. Eso es lo que sucedía. Lo hemos venido estudiando a través de esta carta. Es por ello que en esta carta de los colosenses contienen enseñanzas en varias áreas claves de la teología cristiana, incluyendo, por ejemplo, la deidad de Cristo que vimos en el capítulo 1, versículos del 15 al 20, capítulo 2, versículos del 2 al 10. La reconciliación, otro de los temas que vimos en el capítulo 1, versículos del 20 al 23. La redención en Cristo, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Y capítulo 2, versículos 13, 14. Así como también el capítulo 3, versículos del 9 al 11. Vimos también la elección en Cristo, capítulo 3, versículo 12. Vimos también el tema del perdón en Cristo,
capítulo 3, versículo 13. Y sobre todo, vimos la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia. En el capítulo 1, versículo 18, versículos 24 y 25. Capítulo 2, versículo 19 y capítulo 3, versículo 11 y versículo 15. Pero sobre todo, uno de los temas básicos y fundamentales de la carta a los colosenses es lo que encontramos en el capítulo número 2, donde el apóstol Pablo refuta contundentemente la suficiencia de Cristo mediante su plenitud. La suficiencia de Cristo mediante su plenitud. En el capítulo 2, los versículos del 8 hasta el 23. Básicamente esto es lo que encontramos en la carta a los colosenses. Ya lo vimos, ya lo estudiamos. Estamos ya cerrando la carta. Pero aquí lo que dice el apóstol Pablo es, en el versículo número 16, dice que esta carta debe de ser leída en la Odisea, no solamente en Colosas, sino en la iglesia de la Odisea. Y la carta a los de la Odisea debe de ser leída en Colosas, un intercambio de cartas. Ahora, veamos en segundo lugar la Odisea, la carta de la iglesia que es edificio y morada de Dios. Dice ahí en el versículo 16b, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. La identidad de la carta de la Odisea, mis hermanos, ha sido objeto de múltiples discusiones. Se ha pensado que quizás fue una carta de los de laodicenses para Pablo, es decir, de los habitantes de la Odisea, de los laodicenses, escrita al apóstol Pablo. Es decir, en otras palabras, una carta personal. Eso es lo que suponen algunos. Otros dicen que es una carta escrita por Pablo desde la Odisea, que es una carta escrita por Pablo desde la Odisea. O otros dicen que existe una carta apócrifa a los laodicenses y que esta carta original se haya perdido. Sin embargo, el apóstol Pablo se refiere a la epístola a los Efesios. Es a la carta que se está refiriendo él aquí. Los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios que ya estudiamos y que ya vimos también, los 3 primeros capítulos son teología, son teológicos, enfatiza doctrina del Nuevo Testamento, mientras que los 3 últimos capítulos de esta carta son prácticos y se enfocan en la conducta cristiana. Recordemos, mis hermanos, parte de lo que ya hemos estudiado en la carta a los Efesios. Ya estudiamos esto. En primer lugar, vimos el propósito de Dios para la iglesia. El propósito de Dios para la iglesia. Y esto lo vimos en el capítulo número 1, en los versículos del 3 hasta el capítulo 3, versículo 13. El propósito de Dios para la iglesia. Capítulo 1, versículo 3, desde este versículo 3 hasta el capítulo 3, versículo 13, en donde enfatizamos varios temas. Por ejemplo, en los versículos del 3 al 6a, vimos la predestinación de la iglesia en Cristo. Luego en los versículos del 6b al 10, vimos la redención de la iglesia en Cristo. Doctrina, vuelvo a repetir. Luego, en tercer lugar, en los versículos del 11 al 14, vimos la herencia de la iglesia en Cristo. La herencia que tiene la iglesia en Cristo. Y luego vimos también en el capítulo número 2, versículos del 1 al 10, la nueva vida de la iglesia en Cristo. Estos son temas de Efesios, de la carta que tenía que ser leída también en ¿dónde? En Colosas. ¿Sí? Y por último también vimos ahí en los versículos del 11 al 3, al capítulo 3, versículo 13, la unidad de la iglesia en Cristo. Doctrina, básicamente. ¿Referente a qué? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, tú y yo. Entonces vimos temas como la predestinación, la redención, la herencia, la nueva vida.
la unidad de la iglesia. Y luego vimos también la plenitud de Dios para la iglesia, en el capítulo 3, versículos del 14 al 21. Y luego ya los temas prácticos, la vida práctica. En el capítulo 4, versículos de vimos el plan de Dios para la vida fiel en la iglesia. El plan de Dios para la vida fiel en la iglesia. Luego vimos en los versículos del 7 al 16 del mismo capítulo 4, el Hijo de Dios capacita y edifica a la iglesia. El Hijo de Dios capacita y edifica a la iglesia. Luego en el capítulo 4, versículos del 17 al 32, vimos el patrón y principios de Dios para los miembros de la iglesia. El patrón y principios de Dios para los miembros de la iglesia. En el capítulo 5 de Efesios, versículos del 1 al 21, vimos los estándares de Dios para la fidelidad en la iglesia. Y ahí pudimos ver en los versículos del 1 al 7 el andar en amor. Luego en los versículos del 8 al 14, el vivir en la luz. Y en los versículos del 15 al 18a, el andar en sabiduría y sobriedad. Es lo que se le pide a la iglesia, como una vida práctica. Luego vimos los estándares de Dios para la autoridad en la iglesia. Los estándares de Dios para la autoridad y sumisión. Capítulo 5, versículos del 22 hasta el capítulo 6, versículo número 9. Y ahí vimos a los maridos y mujeres. ¿Cuál es el estándar que la palabra de Dios marca para ellos? En el capítulo 5, versículos 22 al 33. Luego vimos a los padres y a los hijos, padres e hijos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y por último, vimos a los jefes y empleados, en el capítulo 6, versículos del 5 al 9. Para cerrar la carta de los Efesios con la provisión de Dios para las batallas espirituales de la iglesia. Tenemos que entender que la iglesia tiene batallas espirituales que enfrentar y por lo tanto se le ha dado ¿qué? Una armadura que tiene que usar. Y esto lo vimos en el capítulo 6, versículos del 10 al 17. Y cerrando con la apelación de Dios para la oración de la iglesia. La iglesia tiene que estar de rodillas, orando. Capítulo 6, versículos del 18 al 20. Resumiendo, mis hermanos, ambas cartas. Resumiendo la carta a los colosenses y la carta que Pablo menciona aquí, que es la carta a los efesios. ¿Sí? Resumiendo, ambas cartas, las dos cartas, mis hermanos, contienen ¿qué? Principios y enseñanzas. ¿Para qué? Para la vida de todo creyente en Cristo, los cuales debemos de seguir. Principios para tu vida y para mi vida. Y es por eso que el apóstol Pablo está haciendo énfasis en esto. Dice, cuando esta carta haya sido leída, ¿cuál carta? La carta a los colosenses. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, es decir, en la iglesia a los efesios. Y que la carta de Laodicea, es decir, la de los efesios, también la leáis vosotros. ¿En dónde? En Colosas. Intercambio de cartas. Es como si yo les digo, a ver hermanos, para la próxima semana, cada uno de ustedes va a traer una carta. Lo que Dios ponga en su corazón. Y vamos a hacer intercambio de cartas. ¿Sí? Ajá. Sería bonito, ¿verdad? Conocer los pensamientos, las ideas del hermano o de la hermana que está expresando en esa carta. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo aquí que esta carta edifique a esta iglesia y que la carta de esta iglesia edifique a la otra iglesia. Intercambio de enseñanzas. Pero ahora, aquí viene lo interesante, hermanos. Aquí viene lo más importante de estos versículos. Vamos a ver ahora esa analogía que quiero hacer yo con la vida de los últimos personajes que el apóstol Pablo menciona aquí. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí menciona a quién, en primer lugar, a Lucas. Porque dice ahí, os saluda Lucas.
Y aquí yo le puse Lucas, una carta de un médico a disposición. Os saluda Lucas, dice ahí, el médico amado. Si yo les pregunto, a ver, ¿cuál es el horario de un médico? ¿Cuál es el horario de un médico? 24 horas, 24 por 24, los 365 días del año. ¿Sí? Un médico debe de estar a disposición. ¿De quién? De sus enfermos. Cosa que hoy día se practica. ¿Se lleva a cabo? No. Ahora, ¿quién era Lucas? Vamos a verlo. Lucas, diminutivo de Lucio o de Lucanos, pueblo al sur de Italia. Es de donde se deriva Lucas. ¿Sí? Y básicamente es autor, Lucas, del Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de San Lucas, y también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se supone que era un gentil. Fíjense bien, dice que era un gentil y es el único escritor no judío entre los autores del Nuevo Testamento, este Lucas. Debido a que Pablo lo distingue de los de la circuncisión en Colosenses capítulo 4, versículos del 11 al 14 que vimos la semana pasada. Él hace esa diferencia o esa distinción. Los distingue de entre los de la circuncisión. Recuerden que los de la circuncisión, ¿quién eran los que se circuncidaban? Los judíos. Entonces aquí no lo incluye a él en estos. ¿Sí? Fue médico, además, y compañero íntimo de Pablo, según el versículo 14a que estamos analizando. La tradición, mis hermanos, lo identifica como sirio de Antioquía. Y en efecto, en Hechos, el libro de los Hechos, está repleto de datos acerca de la congregación antioqueña. La fecha y lugar de su conversión al Evangelio son desconocidos, pero sí es auténtica la variante personal que se refiere a él en Hechos capítulo 11, cuando él se incluye y dice, mientras nosotros nos hallábamos reunidos, uno de ellos, prueba que Lucas se identificó muy pronto como cristiano. Además, en Hechos capítulo 15, versículo 10, él, el narrador, usa por primera vez el pronombre nosotros, donde nuevamente él se incluye, lo cual indicaría que Lucas se juntó con Pablo en Troas, por ahí cerca del año 51 después de Cristo, y le acompañó hasta Filipos, pero no sufrió la persecución ahí, ni salió cuando Pablo continuó su viaje. El nosotros del relato desaparece cuando Pablo vuelve a Filipos al fin de su tercer viaje misionero, según Hechos capítulo 20, versículo 5. De lo que se infiere entonces que Lucas permaneció en la ciudad o cerca de ella durante 6 años que sucedieron o que suscitaron, pero más tarde acompañó al apóstol Pablo a Jerusalén. En Hechos capítulo 20, versículos del 5 hasta Hechos capítulo 21, versículo 18. Y no solamente lo acompañó a Jerusalén, sino que también lo acompañó a Roma. En Hechos capítulo 27, versículos del 1 hasta el capítulo 28, versículo 16. Las referencias que se hacen de Lucas en Colosenses y en Filemón capítulo 24 manifiestan que siguió colaborando con el apóstol durante el primer encarcelamiento de este. Y en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, durante el segundo encarcelamiento, poco antes de su martirio, Pablo escribió estas palabras: solo Lucas está con ¿quién? Conmigo. Solo Lucas, haciendo referencia a que los demás lo habían ¿qué? Abandonado. Pero este médico permaneció al lado del apóstol Pablo.
El médico amado fue su compañero fiel hasta el final. Qué importante, mis hermanos, qué importante es contar con un médico de cabecera a tu para que te cuide y te atienda en cada momento de tu vida. ¿Cuántos de ustedes tienen un médico de confianza? De veras, de suma confianza. ¿Mm? Que en momentos de necesidad acudes a él para que te diagnostique, para que te atienda, para que te cuide. Yo recuerdo, mis hermanos, yo recuerdo que cuando el hermano José Luis Alcaraz tuvo su accidente y queda parapléjico, ¿sí? Él tuvo 2 médicos de cabecera. 2 médicos de cabecera. Las 24 horas del día ahí, para atenderlo y checarlo. A cada momento, a cada instante. Su papá, que era médico, que ya partió con el Señor, su papá, y su hermano también, que era médico. Es médico, él es médico, él radica ahorita en Querétaro. ¿Mm? 2 médicos que estaban ahí, de cabecera, las 24 horas. Sobre todo, ¿por qué? Porque al principio de su accidente, él tenía mucha inestabilidad, tenía momentos de fiebre, que no se le controlaban fácilmente. Y ahí atendiéndolo las 24 horas. El apóstol Pablo, mis hermanos, tuvo la bendición de tener un médico. Desde que Lucas conoce al apóstol Pablo, lo empieza a seguir. Se le pega y lo sigue. Y recuerden que el apóstol Pablo también tenía que ciertos malestares, ciertas dificultades en cuanto a qué, a su salud, a su cuerpo. Él menciona un aguijón, no especifica qué tipo de aguijón. Y muchos se especulan el aguijón del apóstol Pablo. Pero imagínate tener a un médico las 24 horas de suma confianza a tu lado. ¡Qué bendición! ¡Wow! ¿Sí? Además de su obra, se desprende que Lucas tenía un espíritu amplio y bondadoso, caracterizado básicamente por el gozo y la piedad genuinos, humildad y cortesía también en su propia vida. Según la tradición posterior, trabajó Lucas en Acaya después de la muerte del apóstol Pablo y murió en Bitinia o Beocia a 34 años sin haber contraído matrimonio. Y una leyenda del siglo VI lo llama pintor. Así se refiere a Lucas, pintor. Pero fíjense, no se casó, al igual que el apóstol Pablo. Dio su vida, ¿qué? A servir a otros, y muy especialmente al apóstol Pablo. Vean el testimonio de este Lucas. Por eso Pablo aquí se refiere Lucas, el médico, ¿qué? Amado. Era un médico amado por el apóstol Pablo. Porque fielmente le había, ¿qué? Servido. Y te aseguro que sin haber cobrado honorarios. Sin haber cobrado honorarios. ¿Mm? Los honorarios, ¿sabes qué? Dios allá se los va a pagar. ¿Mm? Nosotros también, gracias a Dios, hemos contado con hermanos fieles que nos han atendido. Uno de ellos, precisamente, el hermano Alcaraz, Enrique Alcaraz, el hermano del hermano José Luis. Y cada que mi esposa iba a consulta, cada que mi esposa lo visitaba, o yo, nunca nos cobraba. Decía, no. Tuvimos después otro médico también, muy reconocido. Ese es un médico muy reconocido a nivel de México. Se codea con la gente de la política, de los artistas, y nunca, en todas las veces que fuimos, nos cobró un 5.
la gracia de Dios, hermano en la fe también. ¿Mm? Demas, una carta de un amante del mundo, híjole, llegamos a esta carta, a Demas. Y vean lo que dice aquí. Aquí nada más en el texto dice, y Demas, porque el versículo 14 dice, os saludan Lucas, el médico amado, y Demas. El apóstol Pablo no hace más mención de él, al menos aquí. Nada más lo cita así, y Demas. ¿Quién era Demas? ¿Qué podemos leer de la vida de Demas? Bueno, Demas es el nombre griego que se traduce como hombre del pueblo. En griego significa hombre del pueblo, Demas. Era un cristiano de Roma y compañero de Pablo en su primer encarcelamiento. Noten, escuchen bien, ¿sí? Era compañero de Pablo en su primer encarcelamiento, según Colosenses capítulo 4, versículo 14. Filemón, versículo 24, donde dice en Filemón 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí el apóstol Pablo se está refiriendo a él y a otros que menciona, que ya hemos visto, como sus ¿qué? Colaboradores, como sus colaboradores. Pero a diferencia de los otros colaboradores de Pablo, el futuro de Demas, y aquí viene lo importante, hermanos, el futuro de Demas fue sombrío. John MacArthur se refiere a él como la única mosca en el perfume, haciendo con ello referencia a lo que dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Vean lo que dice Eclesiastés 10.1, es interesante. Dice ahí, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Es decir, yo les he mencionado muchas veces que lo que cuesta trabajo en la vida de todo creyente y de todo ser humano, aunque no sea creyente, lo que cuesta trabajo y lleva años por construir, por levantar, es simple y sencillamente tu reputación. Tu reputación. Cuesta años levantarla. Pero en segundos se puede venir abajo. Se puede destruir por una locura, por una tontería. Se los acabo de mencionar la semana pasada, de lo que le pasó a esa persona que fue exhibida en todas las redes sociales. Perdió su trabajo, perdió su esposa ya, lo corrieron de la empresa y dicen que perdió no sé cuántos miles de millones de dólares. Al exhibirlo con su amante en un concierto. Y ahí lo captaron. ¿Mm? La reputación lleva años levantarla. Para que en cuestión de segundos venga abajo. Por eso dice aquí, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Desafortunadamente, durante el segundo encarcelamiento de Pablo, este relata la tragedia de la deserción de Demas. Porque en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 9 al 10, vean lo que dice el apóstol Pablo ahí. 2 de Timoteo 4, del 9 al 10. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido ¿a dónde? A Tesalónica. ¿Qué le pasó a Demas? ¿Sabes qué le pasó? Lo sedujo, lo atrajo ¿qué? El mundo. El mundo. Se dejó seducir
por el mundo. Las Escrituras, mis hermanos, son sumamente claras respecto a amar al mundo antes que al Señor. Veamos, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo número 2, versículos del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice ahí así: no améis ¿qué? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Es clara la palabra de Dios. No améis al mundo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a sus deseos de la carne, a sus deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Vean ustedes segunda de Pedro allá atrásito. Segunda de Pedro capítulo número 2, versículos del 20 al 22. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Tremendo esto, ¿eh? Dice que habían escapado de las contaminaciones del mundo, versículo 20, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pero nuevamente enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Wow. Vean Lucas, capítulo número 9, versículos 23 al 26. Lucas, capítulo 9, versículos del 23 al 26. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La palabra de Dios es clara. ¿Qué tenemos que hacer con el mundo? De lejitos, de lejitos, ¿sí? No enredarnos en las tentaciones y en las cosas que nos ofrece. Demas se dejó enredar. Demas desertó. ¿Por qué? Porque lo sedujo el mundo. Mateo capítulo 15. Vayamos a Mateo capítulo 15, versículos del 18 al 25. Mateo 15, del 18 al 25. Dice así: pero lo que sale de la boca del corazón sale, Mateo 15, del 18 al 25, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Saliendo Jesús de ahí,
se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórrome. ¿Quién es el único que nos puede socorrer? ¿Quién es el único que nos puede salvar? ¿Quién es el único que puede rescatar nuestra vida y darnos palabras de ánimo, de fortaleza, de esperanza, de consuelo en momentos de nuestra necesidad y aflicción? El Señor Jesús. Es el único. Y a Él debemos de clamar, así como clamaba esta mujer. ¿Por la sanidad de quién? De su hija. Y así debemos nosotros de clamar. No permitiendo que seamos contaminados con lo que el mundo nos está queriendo ofrecer. No hay cosa más triste, mis hermanos, no hay cosa más triste en el ministerio que hermanos desertores. Que una vez que según ellos han profesado ser creyentes y haberse convertido a Cristo, después de un tiempo, su vida deja mucho que decir. ¿Por qué? Porque regresan al mundo, al mundial, a la vida loca. ¿Te acuerdas de fulano? ¿Te acuerdas de sutanito? ¿Qué crees? ¿Dónde está? Es triste. Pero ¿cuántas veces hemos oído de hermanos que empezaron bien su caminar en Cristo, pero a través de las pruebas, las aflicciones, ¿sí?, lo que el mundo les ofreció, se enredaron y su postrer estado viene a ser peor que el primero? Esto le pasó a Demas. Por eso lo menciono así como una carta de un amante del mundo. Él no amaba al Señor, amaba más al mundo. Ninfas, una carta de un hospedante de la iglesia. Versículo 15. Dice ahí: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la que está en ¿dónde? En su casa. Versículo número 15. No existe, mis hermanos, más información acerca de dicho creyente que la que aparece aquí, en esta porción, en este versículo. Inclusive su nombre aparece tanto en femenino como en masculino, así como el pronombre correspondiente. Pero aún así es suficiente lo que se dice aquí acerca de él o de ella, porque no sabemos si era él o era ella. Este nombre, vuelvo a repetir, aparece para femenino o masculino. Como hoy día hay nombres que se utilizan tanto para masculino como femenino, ¿sí? Guadalupe, por mencionar uno. Guadalupe se utiliza para mujer, femenino, o para masculino, ¿sí? Bueno, aquí no se sabe si era él o ella, pero lo que sí sabemos es que era un cristiano en cuya casa se reunía la iglesia, a quien Pablo está aquí saludando. Dicho en otras palabras, es un hermano que puso al servicio su casa para que ahí se reunieran quienes, los creyentes, para que ahí naciera una iglesia. Creo yo, mis hermanos, que no existe bendición más grande como creyentes en Cristo que poner a disposición de la obra de Dios los bienes, es decir, las casas o los inmuebles con los cuales Dios nos ha provisto. Que sean usados, mis hermanos,
para un estudio bíblico, para una reunión de oración o para que ahí se levante, después de un tiempo, una iglesia. ¿Mm? Quiero que veamos rápidamente unos pasajes en las Escrituras. Romanos capítulo 16. Vean ustedes Romanos, capítulo número 16, versículos del 3 al 5. Dice ahí, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero dice ahí el versículo 5, saludad también a la iglesia de ¿quién? De su casa. ¿De la casa de quién? De Priscila y de Aquila. Y esto lo corroboramos también con 1 Corintios capítulo 16. Vean ustedes 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Dice ahí, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en ¿dónde? En su casa, os saludan mucho en el Señor. Este era un matrimonio que puso a disposición, ¿qué? Su casa. ¿Para qué? Para que ahí creciera y naciera una iglesia. Pero tú dices, ay, mi casa me la van a ensuciar. ¿Mis muebles? No, hombre. ¿Sí? No me vayan a romper algo. Vean, eran hermanos desprendidos, hospedadores. Vean Hechos capítulo 2, vamos ahora a Hechos. Hechos capítulo 2. Creo que fue uno de los pasajes que leyó nuestro hermano hace un momento con la cena. Hechos capítulo 2. Vean los versículos 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos. Según las necesidades de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en donde, noten ahí, y partiendo el pan en donde, en las casas, no solamente en el templo, sino también en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Lo que estoy mencionándoles aquí y los textos que estoy citando, hermanos, es para que vean cómo los hermanos en aquel tiempo eran hospedadores, generosos, dadivosos, y sobre todo abrían sus casas para hacer reuniones ahí de ¿qué? De oración, de convivencia, de estudio, o para que naciera una iglesia. Vean ahora Hechos capítulo número 16. Vamos a Hechos capítulo 16, versículos del 13 al 15. Hechos 16 del 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en ¿dónde? En mi casa, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a ¿qué? Casi nos dijo, por favor quédense aquí unos días, yo los hospedo. Abrió su casa. Una mujer que las mujeres se reunían junto al río, a la oración. Y ahí llegó Pablo y les compartió y les predicó. Y como había agua, dice que después se bautizaron y ella se bautizó con su familia, con los suyos. Y luego le ruega al apóstol que se quede en su casa. Yo los hospedo.
Vean ustedes. En Hechos capítulo 17, vean Hechos capítulo 17, versículos 22 al 34. Hechos 17, versículos del 22 en adelante. Dice ahí, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y luego les empieza a predicar el apóstol Pablo ahí hasta el versículo 34. ¿Dónde predicó el apóstol Pablo? No solamente lo hacía en el templo, en la sinagoga, no solamente lo hacía junto al río, no solamente lo hacía en las calles, en lugares públicos, no solamente lo hacía en las casas que abrían en los hermanos, sino que aquí en el Areópago. ¿Y qué es el Areópago? Es el lugar de Atenas donde se reunía el Tribunal Supremo de la ciudad, es decir, los consejeros romanos, para emitir ciertos juicios o tratar ciertos asuntos. Y ahí el apóstol Pablo, viendo todas las imágenes que tenían a todos los dioses, había un altar ahí, pero sin ídolo, sin Dios. Y nada más tenía una leyenda ahí: al Dios no conocido. No lo conocían. Pues de ahí me agarro, dijo el apóstol Pablo. Y agarró y dijo: el que les voy a predicar. Empezó a predicarles. Y dice aquí el relato, por ejemplo en el versículo 34, donde concluye, dice: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagista, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Este personaje, el Areopagita, es creo que el que cuidaba ahí, el lugar del Areópago. Se convierte. O sea, hermanos, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da y compartamos donde Dios nos abra puertas. Recuerdan que la oración del apóstol Pablo ahí en Colosenses es: les pido que oren para que Dios nos abra ¿qué? Puertas. No para que yo sea sano, no para que Dios me bendiga con dinero y con prosperidad, no, que Dios, donde quiera que me lleve, pueda ser de bendición al compartir la palabra. Entonces vean ustedes aquí, el apóstol Pablo predicó en varios lugares, en casas. En Hechos capítulo 19, versículos del 8 al 10, ahí encontramos a Pablo en Éfeso, en la sinagoga. Y estuvo predicando en la sinagoga, pero luego los judíos celosos lo corrieron. Y se fue a una escuela de uno llamado Tirano. Apa, nombrecito, ¿verdad? Se fue a la escuela de uno llamado Tirano. Y ahí en la escuela de ese llamado Tirano, dice que por 2 años estuvo Pablo compartiendo y predicando el evangelio. Ahí en la escuela. Pablo aprovechaba cualquier lugar. Casa, escuela, templo, sinagoga, la calle, el Areópago, junto al río, cualquier lugar. ¿Para qué? Para anunciar y predicar. En Hechos capítulo 20, versículos del 18 al 21, Pablo está en Mileto y dice que públicamente y por las casas no cesó de ¿qué? De anunciar y de predicar el evangelio. Públicamente y por las casas. Y en Hechos capítulo 28, al final de sus días, en los versículos del 30 al 31, Pablo está en Roma, en una casa alquilada como prisionero. Hoy podríamos decir una casa de resguardo, donde metían a los presos. Y ahí está el apóstol Pablo. Y dice que predicaba a todo aquel que venía a él. Les compartía. Es decir, mis hermanos, podemos utilizar cualquier lugar, cualquier inmueble para predicar ¿qué? El evangelio. El evangelio. A mí Dios me ha llevado a reclusorios. Conozco todos los reclusorios de la Ciudad de México. A compartir. Y lo hemos hecho en la explanada de Nezahualcóyotl. Ahí tuvimos 2 campañas. En la explanada la solicitamos al gobierno. Y ahí compartimos el evangelio. Y hubo convertidos. Gracias a Dios.
Hemos estado en cines, hemos estado en teatros, hemos estado en el parque. Cualquier lugar donde haya gente, podemos compartir. La casa de mis papás, hace años, 35 personas, 40 casi, nos reuníamos ahí, en estudios bíblicos. Fue apedreada esa casa, nos rompieron 2 vidrios, y los que nos rompieron los vidrios, después vinieron a los pies de Cristo y ahora son pastores y sirven al Señor. Son los fundadores de Semilla de Mostaza, Héctor y Heriberto Hermosillo. Y nos apedrearon la casa. Hermanos, cualquier lugar podemos utilizar para la gloria de Dios. Vean ustedes, no se dice mucho de este personaje de Ninfas y no sabemos si era mujer o hombre, pero dispuso su qué, su casa. Y cerramos con quién, con Arquipo, que yo le diría, vente, eres de mi equipo, Arquipo. Una carta de un compañero de qué, de milicia. Versículo número 17. Dice ahí, según Colosenses, versículo 17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Quién era Arquipo? Cristiano de Colosas, que en ausencia de Epafras pasó a las iglesias en Colosas y en la Odisea, según el capítulo 4, versículos del 16 al 17 de este Colosenses. Es uno de los 3 destinatarios de la carta a Filemón, según el versículo 2 de Filemón. Tal vez era hijo de Filemón y de Apia. Era un joven como Timoteo, misionero activo, compañero de milicia, y a veces poco cumplidor o responsable. Es decir, era un poco descuidado en sus responsabilidades. Es por ello la recomendación dada aquí. ¿Cuál recomendación? La que se le da aquí. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Recordemos que todo joven, lo que puede tener un joven es que entusiasmo, ánimo, energía, fuerza, juventud, pero carece de algo. Los jóvenes carecen de algo, de responsabilidad. Son medios descuidadones. ¿Sí o no? Digo, no todos, pero es una de las características. Bueno, aquí vean ustedes, era un compañero de milicia, así como Timoteo, pero se le dice, ojalá cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Ojalá seas fiel. Como diciéndole, en pocas palabras, Pablo aquí, recuerda lo que le pasó a quién. A Demas. Acuérdate lo que, ¿quieres que te suceda lo mismo a Demas? Como diciendo. Entonces, aunque no se dice mucho, estos son cartas, hermanos. Lucas, Demas, Ninfas, Arquipo, cartas que a través de una palabra o una frase podemos saber algo de su vida. Recuerden el texto en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Ustedes son nuestras cartas, escritas en nuestros corazones, dice Pablo, conocidas y leídas por todos los hombres. Conclusión,
Termino con esto. ¿Qué tipo de carta eres tú? Abierta y leída para los demás. O dicho en otras palabras, ¿qué están leyendo los hermanos en ti a través de tus acciones, de tu testimonio, de tu vida? ¿Qué están leyendo? ¿Eres un médico? ¿Un médico disponible? ¿Las 24 horas? ¿Se puede contar contigo? ¿Mm? ¿O eres como Demas? ¿Mm? ¿Que te estás engañando a ti mismo? ¿Creyendo que eres cristiano? Cuando tienes casi los dos pies en dónde? En el mundial, en el mundo. ¿Amas más al mundo que a Dios? ¿Eres como ninfa? ¿Que Dios te ha bendecido con bienes inmuebles, con casas, con lugares? ¿Mm? ¿Y los pones a los pies del Señor? Para que ahí se reúnan los hermanos, se congreguen. ¿Mm? Recuerdo que durante, ¿cuántos años serían? Como más de 3 o 4 años estuvimos en un localito, hermanos, en un local que era un negocio de unos hermanos donde vendían frutas, jugos, tortas y luego hicieron hasta comida. Pero en un localito, 3 años ahí compartiendo la palabra, ahí hacíamos un estudio bíblico. Más de 25 hermanos nos reuníamos ahí. Y luego de ahí llegó un piloto, ¿verdad? Un hermano, el Capi. Sí, ya está en la presencia del Señor, él y su esposa. Pero llegaron ahí, conocieron ahí del Evangelio también con nosotros, ¿sí? Y nos ofreció su escuela, que estaba a la vuelta de ese negocio, una escuela de aviación. Él tenía una escuela de aviación, ahí en la Colonia Federal. Y ahí nos reunimos también, con jóvenes, tenía yo estudio de jóvenes los sábados y teníamos reunión de estudio bíblico entre semana ahí. Totalmente gratis, sin pagar un centavo, utilizando las instalaciones. Hermanos que pusieron a su disposición ¿qué? Lo que tenían. ¿Cómo eres? ¿Como ninfas? ¿O eres como Arquipo? Un joven con mucho entusiasmo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero un poco medio descuidadón en algunas responsabilidades. ¿Qué están leyendo los demás en tu vida? ¿Mm? Hermanos, que no se nos olvide. Somos cartas abiertas a los demás. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos en esta mañana, te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu santo nombre y agradecemos el testimonio de estos hermanos, que aunque a lo mejor no se dice mucho de ellos, con una palabra, con una línea, con una frase, podemos ver tu obra maravillosa en sus vidas, en aquellos que se dejaron usar por ti, que fueron nobles, sencillos, humildes, generosos, dadivosos. Pero tristemente también encontramos aquellos que una vez que han profesado, que una vez que han caminado cierto tiempo de tu mano, desgraciadamente el mundo les sedujo y les hizo volver atrás. Señor, que no suceda esto con nuestra vida. Que seas tú siempre el que nos sostengas y nos guardes. Que no permitas ni siquiera que demos un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Dice tu palabra que ninguno que poniendo las manos en el arado y voltea para atrás es apto para tu reino. Señor, que nuestros ojos siempre estén puestos en Cristo Jesús,
el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra meta, Él es nuestro objetivo. Señor, gracias, porque contamos con tu bendición y con tu ayuda. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.